estudiantes, bienvenidos a esta clase de Economía Política y Trabajo Social. Vamos a revisar en esta clase, vamos a revisar lo que son los conceptos básicos de economía. Y en este sentido, lo primero que vamos a decir es que la economía es considerada una disciplina social o una ciencia social. ¿Qué significa esto? Que esta está enfocada en las personas, del comportamiento de las personas, del comportamiento de los colectivos y las sociedades alrededor de los hechos económicos. Tenemos que decir que esta disciplina abarca el estudio del comportamiento de los seres humanos, su naturaleza, en las actividades que realizan y las instituciones que forman. Además, analiza los mecanismos que influyen sobre el precio de los bienes, por ejemplo, la renta, la riqueza, así como la influencia que estos tienen en el comportamiento de otros tipos de instituciones que no necesariamente son económicas. En términos generales, podemos decir que la actividad económica de las personas y de los seres humanos tiene una influencia no solamente en el hecho económico, sino también en otro tipo de instituciones y en otro tipo de actividades, como lo estamos viendo en este tiempo, por ejemplo, en el que se suscita la pandemia del COVID. Digamos que de manera formal podemos mencionar que la economía estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Si nosotros aplicamos esto, por ejemplo, a una profesión social como el trabajo social, claro, por supuesto que hay un análisis económico acerca, por ejemplo, del empleo del trabajo social. Es decir, el trabajo social como un hecho económico, tendríamos que pensar en la producción, en la distribución y el consumo de los productos, bienes y servicios que propone el trabajo social. Hagamos un corto análisis de esto. ¿Qué propone el trabajo social como bienes y servicios o qué es lo que produce un trabajador o una trabajadora social? Pongamos solamente, digamos algo solamente así, como por ejemplo, lo que son los informes sociales, programas o el diseño, aplicación y evaluación de programas, proyectos. Otro ejemplo, lo que son mediaciones sociales. Hablemos de las mediaciones sociales para puntualizar. Un trabajador social puede hacer una mediación social. Ya decimos que a lo mejor es el mejor en su clase. Es un trabajador o trabajadora social que produce las mejores mediaciones sociales. Y eso debe ser distribuido. En este sentido, distribuido en el mercado de los productos o los servicios profesionales, deberíamos entender que debe ser distribuido en función de cómo las personas quieren o pueden recibir ese producto o ese servicio. Es decir, a lo mejor en este momento para nosotros no podría ser posible que el estudio pueda ser presencial, debería ser, digamos que virtual, sería la forma de distribución de un servicio así. Y finalmente tenemos que hablar del consumo de bienes y servicios, es decir, en qué precios podría ser consumido este bien, cuál sería el precio de este servicio, en qué formato podría ser distribuido y qué características tiene en su producción, para poner un ejemplo. En ese sentido, podemos entonces decir que la economía estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. De manera formal lo ponemos en este sentido. También podemos decir que es una ciencia social que se encarga del estudio de la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del ser humano. En unos minutos hablaremos acerca de las necesidades, pero si nosotros entendemos esta disciplina social como aquella que analiza, evalúa, estudia, ¿cierto? Investiga, conjetura acerca de cómo se administran los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del ser humano, tendríamos que determinar, bueno, ¿y cómo se determinan las necesidades del ser humano? O cómo el ser humano determina sus necesidades. También podemos decir que se la puede definir como el estudio de los procesos productivos y de intercambio y el análisis de los productos o bienes y servicios. Entonces aquí hemos visto algunos conceptos, hemos hablado de la economía como una ciencia social o una disciplina social porque estudia el comportamiento de las personas. Hemos dicho que de manera formal podemos decir que la economía estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes o servicios, que es la ciencia que analiza o investiga cómo se administran los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del ser humano, y también la podemos definir como el estudio de procesos productivos, de intercambio y análisis de productos y bienes y servicios. Hasta ahí la primera parte. También podríamos mencionar que dentro de los objetivos de la economía
Esta estudia el comportamiento individual de las personas para generar sus necesidades y expectativas de vida. En otras palabras, que el objetivo de la economía es entender, es discernir, analizar, investigar, determinar cómo las personas satisfacen sus necesidades desde el punto de vista del hecho económico. ¿Y por qué toman decisiones? ¿Por qué toman las decisiones que toman? ¿Por qué hablan de, cierto? ¿Por qué toman las decisiones que toman para satisfacer estas necesidades? ¿Por qué eligen lo que eligen? ¿Por qué compran los recursos que compran? ¿Por qué aprueban o desaprueban ciertas opciones que tienen? En este sentido, nosotros encontramos aquí por lo menos algunas teorías acerca de cómo las personas determinan lo que son necesidades. Por un lado, por supuesto, estarán las teorías de Maslow, como ustedes conocen bien. Maslow determina en su pirámide de necesidades, determina algunos niveles en la determinación de necesidades, que quizá es la teoría más cercana a nosotros. Y él decía que las personas toman o determinan sus necesidades desde un punto, en varios niveles, ¿no? Primero están las necesidades fisiológicas, como el respirar, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis, que es el equilibrio biológico en términos general. Una vez que las personas han satisfecho estas necesidades, las necesidades fisiológicas, como la alimentación, entonces pueden pensar en otro tipo de necesidades como las de seguridad. Seguridad física, seguridad laboral, seguridad de sus recursos. Por ejemplo, el tema del ahorro, el tema de tener un banco. Ya digamos que ustedes tienen una cuenta de ahorros. ¿Por qué tenemos una cuenta de ahorros? Para generar seguridad de unos recursos que tenemos, quizá en los que podemos guardar como ahorro, o una institución financiera con la que podamos tener un préstamo, etcétera, etcétera, un crédito, lo que sea. Pero esa no es una necesidad fisiológica. La necesidad fisiológica es alimentarse, tener un número de calorías, por ejemplo, diario en la alimentación, el tener una cantidad de sueño diario para la recuperación y para generar la homeostasis del cuerpo, en ese sentido, ¿no? Respirar, el tener un aire suficientemente adecuado para poder respirar. Una vez que hemos cumplido estas necesidades fisiológicas, entonces nos podemos preocupar de otro tipo de necesidades, como las de seguridad. Y una vez que se han resuelto las dos, entonces tenemos la libertad o tenemos la posibilidad de atender otro tipo de necesidades como las sociales, amistad, afecto, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. Después vienen otro tipo de necesidades como las de estima y reconocimiento y finalmente de la autorrealización. Esa es la forma de conceptualizar de Maslow al respecto de este tema. Y miremos aquí, por ejemplo, existen otras teorías clásicas de la motivación o que nos hablan de por qué las personas eligen lo que eligen. Ahí tenemos la teoría, bueno, de Maslow, como habíamos visto, la teoría de Adams, que habla acerca de las expectativas. Voy a agrandar esto un poquito más, el tema de las expectativas, donde él decía que de alguna manera las personas terminan o determinan lo que necesitan eh, por comparación con los demás, ¿no? Por el tema de recompensa también hablaba él, ¿no? Es la teoría de la equidad, es decir, una vez que yo comparo lo que la otra persona tiene, a mí eso me genera una necesidad. Cuando yo veo que un grupo de la sociedad tiene acceso a ciertos servicios y productos, entonces entiendo que para mí también podría ser posible y se me genera una necesidad. Eso decía Adams, que las personas determinamos lo que necesitamos por comparación. En el caso de Brum, él habla acerca de las expectativas, es decir, una vez que nosotros de alguna manera como seres humanos pensantes e inteligentes nos generamos un horizonte en el futuro y donde generamos expectativas, esa necesidad, o mejor dicho, esa sensación de expectativa frente a unos objetivos, frente a unas metas, frente a una manera, al acceso a ciertas cosas o de vivir ciertas cosas que yo quiero vivir, es lo que me genera necesidades. McClellan hablaba por su parte también en tema de su teorización de por qué las personas buscan lo que buscan o deciden lo que deciden. Hablaba básicamente de que las motivaciones del ser humano son tres: el logro, el poder y la afiliación. El logro, que implica justamente ese impulso de sobresalir respecto de los demás, el generarte un nombre, el generarte un horizonte, el generarte una fama, el generarte un lugar frente a tus pares, ¿no? Por otro lado está el poder, hablaba él acerca del poder y claro, él mencionaba
que solamente tener riqueza, por ejemplo, no es suficiente, sino tener poder, que implica la capacidad de controlar e influir para obtener reconocimiento. Y por último, hablaba de la necesidad de afiliación. ¿Qué significa esto? Digamos que analiza la necesidad del ser humano de pertenencia. Todos los seres humanos como seres sociales tenemos la necesidad de pertenecer. Por eso es que mucha gente tiene filiación formal o informal a ciertos grupos, por ejemplo, a un equipo de fútbol, la necesidad de generar una identificación con la institución donde labora, donde estudia, o el tema familiar, por ejemplo, porque nosotros tenemos apellidos, porque tenemos nosotros apellidos y consideramos que es algo importante diseñamos o definimos un árbol genealógico como genera una dependencia. También tenemos, digamos que una afiliación étnica, etcétera. Los seres humanos necesitamos psicológicamente depender o cierto venir de un lugar o pertenecer a un grupo particular porque somos seres sociales, esa es nuestra configuración psicológica, sociológica. Entonces, claro, para McClelland decía que las personas determinan lo que necesitan o creen que necesitan en función del logro, del poder o de la necesidad de afiliación. En el caso de Brum hablaba acerca de las expectativas. Nos generamos un horizonte y al generar ese horizonte, digamos, profesional, en las relaciones interpersonales o digamos que en las cosas que necesitamos adquirir, esas expectativas son las que nos generan necesidades. Para Adams, él hablaba acerca de la comparación. Una vez que nosotros miramos hacia nuestros pares o hacia otro sector de la sociedad y vemos, miramos, observamos lo que disfrutan, digámoslo así, eso nos genera algún tipo de necesidad y esa necesidad es la que nosotros empezamos a buscar o identificar como aquello que requiero, aquello que demando. Y hablábamos de Maslow y decíamos que Maslow jerarquiza las necesidades en función de los escalones dentro de su pirámide entre lo que son necesidades fisiológicas, de seguridad, las sociales, de estima y autorrelación. Entonces, en este sentido, hemos hablado acerca de que si bien la economía, uno de los objetivos de la economía es entender el comportamiento individual de las personas para llenar sus necesidades y expectativas de vida. Entonces aquí nosotros hemos analizado algunas teorías acerca de cómo, desde el punto de vista de los pensadores sociales, se considera que las personas justamente buscan llenar o cómo determinan que algo es una necesidad. Muy bien, si nosotros avanzamos en la materia, tenemos que decir que la economía, desde un punto de vista pedagógico, se divide en microeconomía y en macroeconomía. La microeconomía, la microeconomía estudia, analiza cómo eligen los individuos las cosas que eligen, de dónde obtienen la información para elegir y cuáles son sus motivaciones, ¿no? Entonces, tendríamos que decir entonces que la microeconomía se encarga de estudiar el comportamiento de los agentes económicos individuales. Esto hace referencia a quiénes: a las familias, comunidades de consumo, a las empresas, comunidades de producción y la interrelación entre ellas. Entonces, dentro de la economía y de la microeconomía existen teorías en donde donde se pueden citar cierto acerca del papel del rol del productor, del consumidor, de la demanda, del equilibrio general de los mercados financieros, pero lo que tenemos que hablar en este sentido es que el nivel de análisis de la microeconomía tiene que ver con el individuo, con las familias o con las empresas, ¿no? Es decir, a ese nivel se analiza la microeconomía y la interrelación que tienen entre los actores de la microeconomía. Así, podemos decir que mientras la microeconomía analiza estos niveles, la macroeconomía, por otro lado, entendiendo que todo está interrelacionado, todo lo que tiene que ver con la microeconomía y la macroeconomía está interrelacionado, es decir, hay interacciones económicas, la macroeconomía analiza las fluctuaciones de la economía, pero en otro nivel. Miremos. Entonces, la macroeconomía está encargada de estudiar el funcionamiento de la economía en su conjunto. De este modo, analiza el comportamiento global económico reflejado en el número de variables que se obtienen a partir de la suma de las actuaciones de los agentes individuales. En pocas palabras, lo que quiere decir es que la macroeconomía analiza más bien
a la economía en su conjunto y las grandes fluctuaciones. Es decir, digamos que la macroeconomía analiza cómo se mueven los países, cómo se mueven los objetivos económicos de las naciones, de los continentes y del mundo entero. Mientras que en la anterior, en la microeconomía, analizamos el comportamiento de una empresa. Aquí estamos hablando de la economía de un país, por ejemplo, y hablaremos, por ejemplo, de los indicadores macroeconómicos como el PIB, el IVA, entre otros que existen que será fruto de otro video. Continuando con este tema, quiero mencionar que en esta interacción entre la micro y la macroeconomía se habla, ¿cierto?, del concepto de la mano invisible de la economía y que se refiere a cómo en la búsqueda de los propios beneficios las personas crean beneficios para otros. Y voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo soy docente y digamos que de alguna manera mis clientes, si lo podemos llamar de alguna manera, son las y los estudiantes que reciben mis clases. Dentro de todo sistema educativo hay mecanismos de evaluación, así como los docentes evalúan el avance del aprendizaje de las y los estudiantes a través de evaluaciones individuales, colaborativas, finales, etcétera, ¿cierto? Todo tipo de evaluaciones para poder entender, por un lado, si es que las y los estudiantes están llevando adelante su proceso de aprendizaje de la mejor manera, así también los docentes son evaluados. Entonces, si es que en mi gestión docente yo no estoy logrando impacto en la vida de los estudiantes, si los estudiantes no sienten, no aprecian que están obteniendo o que sus vidas están siendo enriquecidas, su vida académica, conceptual y aún su vida personal está siendo enriquecida por el docente, cuando me evalúen, lo que van a hacer es ponerme una mala calificación y muy posiblemente el sistema educativo, al observar esta mala calificación, lo que va a pensar es que yo no estoy cumpliendo con mi rol, no estoy llegando a los estándares, simplemente no sería el tipo de profesional que ellos buscan. Así de sencillo. Entonces, al no ser el tipo de profesional que ellos buscan, pues simplemente no me contratarían o me despedirían. No me contratarían en el siguiente ciclo o me despedirían. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer desde el punto de vista del agente económico? Yo necesito entregar un producto con mucha calidad. Yo necesito entregar un producto que realmente satisfaga las necesidades de mis clientes, llamémoslos así, por ejemplo, a las y los estudiantes, quienes deben ser impactados por las clases que yo prepare, por la información que yo esté impartiendo. Su vida profesional y personal debe ser enriquecida a través de esta materia de manera que terminen con las capacidades suficientes para enfrentar el mundo real, digámoslo de esta forma, cuando llegue el momento. Entonces, las clases son un entrenamiento de que de alguna manera les permitirá a las y los estudiantes enfrentar su vida real, tener conocimiento, destrezas, habilidades y competencias para cuando llegue el momento. Entonces, si lo estoy haciendo y así se siente, así se percibe, pues tendré una buena calificación. Pero si no lo hago, tendré una mala calificación y seré despedido. A eso se refiere. Entonces, si es que yo quiero seguir siendo docente en el sistema educativo en el que yo me desenvuelvo, si quiero seguir percibiendo un sueldo, por ejemplo, y seguir teniendo una carrera exitosa, llamémoslo de esa manera, entonces mis productos y mis servicios deben ser en ese sentido, excelentes, exitosos, de impacto, porque las personas que me van a evaluar deben sentirse impactadas, beneficiadas y enriquecidas. Entonces, si es que yo promuevo o produzco servicios de calidad y mis clientes, digamos los estudiantes, reciben eso, me calificarán bien, yo tendré los beneficios que tendría siendo docente y mis estudiantes tendrían los beneficios de tener un docente que esté produciendo buenas cosas. Entonces, en ese sentido, se refiere a esta mano invisible, que de alguna manera la búsqueda de mis propios beneficios, en la búsqueda de mi propio beneficio, otras personas también son beneficiadas. Es algo mutuo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta revisión? Hemos hablado de que la economía es una ciencia social que analiza lo que los seres humanos hacen, básicamente para satisfacer sus necesidades. Hemos revisado algunos conceptos más formales y diferentes tipos de conceptos al respecto de lo que es la economía. Y si decimos que el objeto de la economía es el estudio de cómo las personas
llenan sus necesidades, debemos definir entonces cómo las personas primero determinan que una necesidad es realmente una necesidad, y hemos visto al menos 4 teorías: Maslow, hemos visto también Adams, Bloom y McClelland como pensadores alrededor de cómo las personas determinan lo que es una necesidad. Hemos hablado también acerca de la microeconomía como aquel sector de la economía que estudia el comportamiento de agentes económicos individuales, es decir, los individuos, las familias, las empresas, y en ese nivel de cómo eligen lo que eligen, por qué, de dónde obtienen información, cuáles son sus motivaciones. Y también hemos hablado de la macroeconomía, que más bien analiza las fluctuaciones de la economía, y tendríamos que hablar de la macroeconomía ya en un nivel, por ejemplo, país, donde la política pública del país es, pues es la que genera indicadores macroeconómicos como el PIB, como la inflación en algunos casos, como el presupuesto general del Estado y otros más que analizaremos en otro video. Con esto, estimadas y estimados estudiantes, nos quedamos y les agradezco su atención. Gracias.